La Biblia es explícita sobre la venida del Anticristo a la tierra y el amplio dominio que ejercerá sobre todas las naciones. Una pregunta recurrente sobre la segunda venida de Cristo es por qué no ha sucedido todavía y cuándo sucederá, junto con la reunión de su iglesia. Hace más de 2000 años, y hasta ahora aún no se ha producido el regreso del Señor. ¿Qué queda pendiente? Exploremos cuál será el último evento que sucederá antes del regreso de Jesús, según la Biblia. Pero antes de continuar te pido que dejes un me gusta, te suscribas al canal y actives la campanita para recibir notificaciones cada vez que haya un video nuevo. El apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, describe que en ese momento se revelará un malvado, a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca, mediante la manifestación de su venida. La acción de este malvado es impulsada por Satanás, acompañada de poderes extraordinarios, señales engañosas y prodigios. Utilizará todos los recursos de la injusticia para engañar a quienes rechazaron la verdad que podría salvarlos. Además, la Biblia revela que el Anticristo poseerá habilidades sobrenaturales, como se describe en el capítulo 13 de Revelación. En este capítulo está escrito que invocará fuego del cielo y realizará innumerables milagros para cautivar a las multitudes, transformándose en su supuesto Salvador. Se enfrentará al pueblo de Dios, pero cuando parezca que ha obtenido la victoria, Jesús, para gloria de Cristo, manifestará su poder sobre toda la tierra. En ese momento, Satanás será derrotado y arrojado al infierno, junto con el Anticristo y el falso profeta, como está registrado en las Escrituras. El capítulo 24 del Evangelio de Mateo narra el momento en que Jesús respondió a la pregunta de los discípulos sobre su segunda venida. Querían saber cómo y cuándo sucedería esto. Veamos lo que dijo el Señor. Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis de guerras y rumores de guerras, pero no temáis, porque tales cosas tiene que suceder, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambrunas y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán para ser perseguidos y moriréis y seréis aborrecidos de todas las naciones por mi causa. En este extracto, Jesús dejó claro a sus discípulos lo que sucedería en el mundo antes de su regreso. Según él, lo primero que ocurriría serían conflictos, con naciones y reinos enfrentados entre sí. Por eso, Jesús señaló que antes de su regreso, habría señales como falsos cristos, conflictos entre naciones y reinos, hambrunas, terremotos y persecuciones. Aún así, es importante recordar que aún se desconoce el momento exacto de la segunda venida de Jesús y debemos estar preparados espiritualmente en cualquier momento. Para los cristianos, el Santo Sepulcro de Jerusalén era un importante lugar de peregrinación para los católicos. Sin embargo, las peregrinaciones se vieron dificultadas después de la conquista de la región por los musulmanes y durante las cruzadas, que también representaron un conflicto entre cristianos y musulmanes, que provocó la muerte de cientos de miles de personas. La profecía de naciones contra naciones se cumplió, especialmente en el siglo pasado, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Otro punto profético de Jesús que no suele llamar tanto la atención es en el versículo 9 de Mateo, donde declara que los cristianos serían perseguidos, aborrecidos y asesinados a causa de su nombre. Esta profecía se cumplió con los discípulos, quienes fueron martirizados por su fe en Cristo, y persiste en los tiempos modernos, con cristianos siendo torturados y asesinados en varios países debido a su fe. Además, los cristianos son a menudo objeto del odio de quienes tienen creencias diferentes, en una sociedad influenciada por valores contrarios a la palabra del Señor. El tercer punto profético de Jesús sobre su regreso sigue a Mateo 24, donde dijo que, en aquel tiempo, muchos se escandalizarán, se traicionarán y se odiarán unos a otros. Numerosos falsos profetas surgieron para engañar a muchos, y el aumento de la maldad haría que el amor de muchos se enfriara.
Actualmente podemos observar la falta de amor y la división entre las personas, incluso dentro de las iglesias, donde hay discordia y hostilidad. Es una época en la que el amor genuino parece escasear. Es cierto que el amor se está enfriando en la mayoría de los corazones y debemos ser conscientes de ello. En cuanto a los falsos profetas, es cierto que muchos individuos que se dicen mensajeros de Dios distorsionan la palabra del Señor para su propio beneficio. Las iglesias, la televisión e Internet están llenas de engañadores y especuladores de la fe. Todo esto ya pasó, y ahora, ¿cuál es el próximo evento que debe ocurrir antes de que Cristo regrese? La respuesta la podemos encontrar en el versículo 14 de Mateo 24. Leamos juntos lo que dijo Jesús. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin de los tiempos no comenzará inmediatamente después de las guerras y los terremotos, sino más bien cuando todas las naciones hayan escuchado el evangelio de Cristo. Cuando Jesús menciona naciones, se refiere a los gentiles, es decir, a todos aquellos que no son israelitas. En el momento en que Jesús hablaba con sus 12 discípulos, solo los judíos de Israel sabían de su existencia. Sin embargo, quería que supieran que no regresaría hasta que todas las naciones hubieran escuchado su mensaje, lo cual nos incluye a nosotros también. Esta parte de la profecía también se está cumpliendo. A lo largo de 2000 años, la Biblia, la palabra de Dios, se ha convertido en el libro más leído del mundo. La historia de Jesús y sus apóstoles sigue siendo conocida por un número cada vez mayor de personas en todo el planeta, incluso en naciones donde el cristianismo es condenado. Hoy en día, prácticamente todas las naciones saben quién es Jesús, aunque no lo reconocen como Hijo de Dios. Internet y las redes sociales desempeñan un papel crucial en este proceso, permitiendo que el mensaje de Dios llegue a personas de todo el mundo. Esto es una maravilla, ya que cada vez más personas reconocen a Jesús como Señor. Presta mucha atención a todo lo que está pasando. Si estás viendo este video ahora mismo, debes saber que no es una coincidencia. El Evangelio se está llevando a todo el mundo y es necesario permanecer conectado con el Señor. Estén muy atentos, pues las profecías se están cumpliendo. Puede parecer que Jesús está tardando mucho en regresar, pero hay una razón para ello. Dios, en su amorosa misericordia, quiere que la mayor cantidad posible de personas se arrepientan de sus pecados y crean en su Hijo para ser salvos. Que estemos preparados para el regreso de Jesús. Dios los bendiga.